¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí con el profesor Juan Luis Condori Gutiérrez y también con la profesora Nelly, quien nos va a compartir aquí una de las ponencias importantes relacionadas a los eventos que estamos organizando nosotros. Esto con la finalidad de poder compartir con ustedes buenas prácticas docentes en el uso de herramientas digitales. ¿Ok? Bueno, mientras nos reconectamos con el profesor Juan, profesora Nelly, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Ah, ya, creo que tiene el micro desactivado. Activa el micro. Ahora sí. Me comenta. Buenas Listo, tardes, ahora sí, querido la maestro. escuchamos. Buenas tardes. Gracias por la invitación a ustedes, maestros, por escucharnos y siempre me incentiva a seguir adelante para poder compartir mis experiencias con ustedes. De hecho, es la vocación docente, ¿no? La de siempre estar constantemente enseñando hacia los demás con sus anécdotas y experiencias y compartir estos temas. Antes que nada, Miss Nelly, me llamó mucho la atención el título de su ponencia. ¿Cómo así se le ocurrió este tema de enfocar las prácticas a través de WhatsApp? Si bien es cierto, es una herramienta digital muy útil para los temas cotidianos y se tuvo que implementar en la escuela ahora que no había para plataformas virtuales, no había tal vez por el tema de costos, también en instituciones públicas en su mayoría. ¿Cómo ha sido este tema para usted en su experiencia, la forma de cómo llevar de lo cotidiano al tema educativo el uso de esta aplicación de comunicación? Bueno, elegí este tema porque la mayoría de nosotros, los maestros, estamos conscientes que los profesores y los alumnos no se lograban conectar utilizando vía Zoom, vía Google Meet, y entonces lo más cotidiano era el uso del WhatsApp. Y entonces yo creo que de una manera para contribuir, ¿no? De cómo me ha ido mi experiencia en el 2020 para compartirla con ustedes. Perfecto, Miss. Bueno, a continuación, ahora sí le damos el pase al profesor Juan Luis Condori para que pueda presentarla como se debe y comenzar con su presentación. De hecho, le invito a que pueda colocar pantalla completa su diapositiva para poder compartirlo con los docentes, mientras dejamos al profesor Juan que continúe con la presentación. Adelante, profesor Juan. Gracias, Antonio. ¿Me están escuchando? Fuerte y claro, así es. Listo. Bueno, bienvenida, maestra Nelly. El día de hoy vamos a descubrir cuál es la experiencia que Nelly, como docente del área de comunicación, ha establecido unas estrategias en el uso del WhatsApp para desarrollar la competencia escrita. Pero ante todo, permítame presentar a Nelly Jiménez. Ella es licenciada en Educación en la especialidad de Lengua y Literatura del nivel secundaria. Tiene una maestría, es magíster en Educación, en la mención de Docencia Superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una segunda especialidad en Problemas de Aprendizaje en la Universidad Nacional también Mayor de San Marcos. 25 años de experiencia en el aula, con 13 años en la docencia superior también, ¿no? Ella entonces está tanto en la educación básica como en la universidad, dedicándose pues a la formación de los futuros maestros. Ha ejercido también el cargo de coordinadora de la institución educativa particular Santa Rosa de Lima, 2 años. Ha trabajado también como formadora para docentes en servicio en el 2018 en el Ministerio de Educación, en convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene también una publicación de innovaciones educativas. En el 2014 ella fue ganadora de una propuesta pedagógica que el Ministerio de Educación publicó. Y hace poco en la Universidad La Salle han también publicado un artículo, el monólogo en las aulas, y de hecho que en YouTube también están sus experiencias con respecto al teatro y también a la redacción de autobiografías, que seguro en un momento lo vamos a ir ya compartiendo, ¿no? Listo, Nelly. Entonces Nelly tiene una experiencia muy exitosa y de hecho que vamos a leer el espacio el día de hoy. ¿Qué tal, Nelly? Muchas gracias por la presentación, profesor Juan. ¿Se puede ver mi diapositiva?
Sí, está bien. Se ve la diapositiva. Ok. Esta vez voy a compartir mi experiencia del 2020 en el uso del WhatsApp para desarrollar la competencia escrita. Para empezar, tenemos que buscar en el Currículo Nacional de Educación Básica qué cosa define el Minedu como competencia escribe diversos tipos de texto en lengua materna. Yo he resaltado de esta definición 4 frases: proceso reflexivo, adecuación y organización, propósito comunicativo y revisión permanente. En estas frases estos son los tópicos que he generado mi ponencia el día de hoy. Bien, ¿qué problemas tenemos para enseñar a escribir a nuestros alumnos? He categorizado 7 rubros. El primero es la actitud. Cuando una maestra le pide al alumno que haga un escrito, sea un cuento, un texto expositivo, un artículo de opinión, el alumno va a decir: ¿escribir? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién va a leer lo que escribo? Estas preguntas que se hace el alumno, a veces en su cabeza, en silencio, o a veces te lo dice, demuestra una desmotivación para escribir. No le gusta, no le encuentra sentido, no disfruta escribiendo. El segundo problema es en cuanto a que no cuenta el alumno con los prerequisitos necesarios para empezar a escribir. Él se pregunta: ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el formato que debe tener? Pero la pregunta que más me preocupa a mí es cuando te dice: profesor, ¿cuántas líneas tiene que tener lo que voy a escribir? Ahí claramente te está diciendo que lo va a hacer porque tú le estás ordenando que lo haga. Y que va a tratar de llenar las líneas para que le pongas una nota, para eso nada más. El tercer problema es la planificación. Los alumnos no han concientizado que esta es una de las fases necesarias para escribir. Primero, tienen una limitada información, porque como sabemos, nuestros alumnos, nuestros estudiantes no leen, no investigan, y entonces van a tener un vocabulario restringido. Cuando nosotros vamos a leer lo que han escrito, vamos a encontrar que están repitiendo las palabras. Hay vicios verbales, vicios idiomáticos, etc. En cuanto a las estrategias, el alumno le cuesta organizar las ideas dentro de un párrafo, saber que esas ideas forman parte de un subtema, un asunto de un tema general que se va a ir hilando conforme vayas escribiendo. También no le dan la importancia a la revisión personal que debe hacer antes de escribir. Muchas veces el alumno termina de escribir y entrega su trabajo o envía la respuesta sin haber leído lo que ha escrito. De repente ese alumno tiene la idea, sabe la respuesta, pero cuando la maestra lee no le encuentra sentido a lo que está diciendo. Otro problema que lo he notado este año me reasigné al colegio y tenía alumnos nuevos. Era la dificultad al momento de retroalimentar. Cuando yo le brindaba esa retroalimentación inicial, me preguntaban: ya, profesora, me lo tienes que volver a enviar. ¿Qué? ¿Lo tengo que hacer de nuevo? ¿Para qué? O sea, no valoraban el proceso de escribir los borradores y ir corrigiendo para un producto final. Y este año 2020 hemos tenido un problema adicional para poder escribir, ¿no? Que es el uso de las TIC. Es cierto que nuestros adolescentes, nuestros estudiantes, son nativos digitales, manejan la tecnología, utilizan herramientas, aplicaciones para el celular, para la tablet, para la PC, pero no es un uso pedagógico y eso le tenemos que enseñar nosotros. Cuando me preguntaba Antonio, ¿por qué el WhatsApp? Porque yo cuando empecé a dictar las clases en abril, hacía mis clases emocionadas con Zoom, pero de mis 30 estudiantes por aula solo asistían de 8 a 11, no más, porque no tenían acceso a internet y no podían entrar a Zoom. Pero lo que sí tenían era WhatsApp, porque vienen con la aplicación está gratuita con el paquete mensual que paga. Entonces, esta era la salida para trabajar y poder enseñar a redactar. Y después al mes
A los 2 meses se vino otro problema. Ya mis alumnos no iban a la clase de las mañanas. ¿Por qué? Porque había un celular en familia y los padres empezaban a trabajar y salían y se llevaban el celular. Muy bien, este es el primer bloque. Lo que le invitaría es a que a partir de ahora que voy a contar mi experiencia, vayan anotando las preguntas que puedan hacer para que finalmente las pueda contestar. Bien, Daniel Casani, en su libro La cocina de la escritura, propone trabajar 3 dimensiones para escribir un texto. La primera dimensión es el conocimiento. El alumno tiene que adecuar lo que escribe a un propósito, a una situación comunicativa y a un destinatario. Luego tiene que utilizar estos elementos cohesivos, como son los conectores, referentes, los signos de puntuación, para aplicarlos en sus escritos. Pero sobre todo tiene que haber coherencia, claridad en lo que quiere decir, aparte del uso de la gramática, de la ortografía, etc. La segunda dimensión comprende las habilidades. Estas habilidades son las que tiene que tener el alumno para escribir. El alumno primero tiene que investigar, luego planificar, textualizar, revisar sus borradores para presentar recién el producto final. Estas 2 dimensiones, conocimientos y habilidades, las trabajamos generalmente en nuestras clases. Pero a veces nos olvidamos la que yo considero humildemente la más importante, que es la aptitud. Cuando a un adulto le preguntamos, ¿te gusta escribir? ¿Cómo te sientes cuando escribes? ¿Qué piensas cuando escribes? De repente le puede agradar escribir, pero pregúntale las mismas preguntas, valga la redundancia, a un adolescente. Él escribe porque le obligan a escribir. No le nace la escritura. Y mientras no tenga ese apego a la escritura, no va a hacerlo de una manera natural y por lo tanto no va a haber aprendizaje. Entonces, en base a estas 3 dimensiones, yo replanteé mi estrategia para enseñarles a redactar. Francisco Mora nos dice que un profesor excelente es aquel capaz de convertir cualquier tema en algo interesante. Si yo usaba el WhatsApp y solamente escribía los mensajes, el alumno a los 3 minutos me iba a abandonar. No iba a permanecer conmigo los 40 minutos que duraba mi clase. Por lo tanto, tenía que buscar la forma de motivarlos. Para eso busqué imágenes en Google, atractivas, conflictuadas, esas imágenes que podían despertar la atención del alumno. Incluso me bajé una aplicación para mi celular que se llamaba Bitmoji y que me creé mi avatar y el avatar tenía varias secuencias de imágenes y esas imágenes me servían para ir amenizando la clase o ir anunciando mañana no te olvides de la clase, dentro de media hora empezamos. Entonces, para que el alumno al ver esas imágenes era más cercano a ellos de repente y se motivaba más. Es muy importante que los alumnos conozcan el propósito de aprendizaje al inicio de la clase, para que puedan involucrarse más con el aprendizaje, con su aprendizaje. Ahora, antes de la clase, yo preparaba un material. Utilizaba el Powtoon para hacer videos. Los videos no deben durar más de 5 minutos. Estos videos eran para acercarle al alumno a lo que íbamos a ver el día de hoy, ¿no? El día de la clase. De repente era para despertar los saberes previos, para motivar o para hacer una síntesis de lo que íbamos a trabajar. Es cierto que no todos lo iban a ver, un 30% de mis alumnos por aula tenían internet y lo podían ver, pero el resto no. Pero de alguna manera iban a ayudar en el proceso de la clase. También utilicé Canva porque tiene herramientas muy novedosas para hacer las diapositivas. Y estas diapositivas iban cortando y pegando, y de ahí, a partir de cada diapositiva, iba explicando mi clase. Ahora, para empezar la clase, tienes que despertar la curiosidad. Una vez escuché a un ponente que decía, cuando hay sorpresa, hay curiosidad.
Cuando hay curiosidad, hay acción. Y cuando hay acción, hay aprendizaje. ¿De qué manera puedo despertar la curiosidad de mis alumnos para el tema que se va a tratar? Entonces buscaba nuevamente imágenes de internet que se prestara a la situación significativa que iba a tratar ese día. Y lo ponía y hacía preguntas que despierte esas ganas de participar. Y si no tenía esas imágenes, pues utilizaba Piston, que es un programa para hacer historietas. Y con 3 viñetas, inicio, nudo y desenlace, así creaba una historia muy cercana a ellos, que les puede haber sucedido, pero que de alguna manera le conectaba, enlazaba con la situación comunicativa para desarrollar la clase. Ahora, enseñar redacción no lo podemos hacer en una sesión, definitivamente, ni presencial ni virtual. Yo leí que José Petisco, un educador chileno, decía que la educación actual parece de bulimia, ya que se trata de ingerir grandes cantidades de contenidos para luego vomitarlos en un examen. Eso me llamó mucho la atención, porque es cierto, si le damos mucho al alumno, no va a aprender. Tenemos que nosotros sistematizar, priorizar qué competencias voy a trabajar en cada clase para que ellos puedan lograr ese aprendizaje. Por ejemplo, en segundo año de secundaria trabajé el texto narrativo. En la primera clase expliqué las partes de la narración, se ve en la primera imagen, y abajo están los audios que le mandaba explicando cada una de estas partes de la narración. Aparte de las partes de la narración, la superestructura, trabajé la coherencia. En la segunda clase trabajé los elementos de la narración y trabajé los referentes y conectores. Y así fui segmentando y en 4 clases ya el alumno está apto para crear su cuento. También es importantísimo que nosotros, los maestros, demos un ejemplo claro de lo que quiero que el alumno produzca, para que sepa qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Creo que uno de nuestros propósitos como maestro es incentivar la creatividad en nuestros estudiantes. Hay un libro de Francisco Rodadi que se llama Gramática de la Fantasía, donde nosotros podemos extraer una serie de estrategias para promover la creatividad. Darles retos curiosos, retos novedosos, darles preguntas abiertas, pero no con una sola respuesta correcta, sino con varias, con una gama de posibilidades para que él pueda explorar y utilizarlo. Darle esa pregunta, darle ese reto curioso va a motivar la participación activa de nuestros estudiantes. Por ejemplo, estaba trabajando los elementos de la narración y les puse lo siguiente, ¿no? Vamos a cambiar el nudo del cuento tradicional de la Caperucita. Ahí vamos a imaginar que Caperucita era la malvada y el lobo feroz era el inocente. ¿Cómo sería el cuento? Y ustedes no se imaginan todos los nudos, los párrafos que contenía el nudo que escribieron. Era divertido, se reían entre ellos, algunos decían no, que sí, que excelente, y eso despertó las ganas de querer escribir su cuento. El alumno, como decíamos, no le da la importancia a la planificación, y la planificación es la base, es el cimiento para una buena escritura. Para hacer la planificación tenemos que tener insumos. Si yo de repente no hubiese hecho la experiencia de la Caperucita para despertar el interés de los alumnos y que me den todas esas respuestas, porque creo que 19 nudos me he creado, tenían varias posibilidades de crear su cuento. Para redactar un texto expositivo, que para los chicos generalmente es un poco aburrido, ¿qué podemos hacer? De repente darle como insumos mapas conceptuales, mapas mentales, infografías, trípticos. Si yo les voy a dar a mis alumnos la consigna, escribe un artículo de opinión, ¿qué le tengo que dar de insumos? De repente link donde haya reportaje, donde haya debates, o darles artículos de opinión de periodistas, noticias donde el periodista también está ejerciendo alguna opinión para que ellos se den cuenta de la estructura y diferencien bien la tesis, los argumentos, los sustentos, etc.
pero también no solamente darles, sino enseñarles a que ellos busquen esa información. Y esa información en Internet, cómo debe buscar, qué páginas debe visitar y qué páginas no debe tomar en cuenta. Y algo muy importante es que aprendan a hacer su esquema. Puede ser un esquema numérico, el esquema que ustedes lo crean conveniente según las necesidades de sus alumnos. Y estos esquemas, tenemos que darle un modelo de esquema, hacer un esquema con ellos para que sepan cómo hacer un esquema. Y lo más importante es que nosotros tenemos que revisar ese esquema que ha planteado el alumno antes de que él siga escribiendo, antes que pase a la siguiente etapa. El uso estratégico del error. El Ministerio de Educación nos dice que el error es una oportunidad de aprendizaje, siempre y cuando el maestro propicia la reflexión y revisión del error. Por ello, nosotros no nos debemos limitar a corregir el error, sino asegurarnos que el estudiante comprenda la razón por la que se ha equivocado. Es decir, que el estudiante sea capaz de corregir la respuesta incorrecta y al corregirse él mismo va a sentir una satisfacción personal. Va a sentir que lo que estaba escribiendo y ha vuelto a escribir ha valido la pena. Y se va a dar cuenta él cómo mejoran sus habilidades. Ahora, nosotros los docentes tenemos que dejarle claro al alumno que el error forma parte del aprendizaje y que está bien que se equivoque, pero darle la posibilidad al alumno, al estudiante, que corrija su propio error. Esto tendrá un impacto positivo en su aprendizaje. Después de haber explicado la clase, haber terminado la explicación de la clase, yo les presento la ficha de trabajo que en todas las clases les preparaba, que era una vez por semana. En esta ficha de trabajo separo o segmento en 3 partes. La primera es identifica y reflexiona. En esta fase, en esta etapa, activo el proceso de reflexión de sus experiencias previas para conectarlas con el nuevo aprendizaje. Y motivo la clase. Puede ser la historieta que utilicé a la hora de explicar la clase o puede ser una anécdota, una noticia para despertar el interés en ella. Esta noticia, esta historieta, tienes que estar conectada con la situación significativa que vas a trabajar en esa semana. La segunda fase, la segunda etapa es analiza y comprende. En esta fase le doy ejemplos y creo ejercicios de tal manera que voy a ir explicando el contenido temático que se va a desarrollar para lograr la evidencia que se les va a pedir más adelante. Esta etapa de análisis y comprende es desarrollada en mis clases. Y por último, viene la etapa de comprueba, donde yo le pido que demuestre lo que ha aprendido ese día. Esta fase en comprueba, ahí está mi evidencia. Ahora, para pedirle en esta fase comprueba la actividad, yo tengo que darle consignas claras y precisas y tengo que explicar en clase lo que va a hacer el alumno. Y antes de terminar la ficha, siempre debemos poner la lista de cotejo o la rúbrica. ¿Qué es la lista de cotejo o la rúbrica? La lista de cotejo o rúbrica contiene los criterios que vamos a evaluar al alumno con la evidencia que nos va a presentar. Ahora, es importantísimo que nosotros delimitemos los criterios. En un primer momento no podemos revisar 5 o 6 criterios. Tenemos que ir segmentando, priorizando y haciendo una escalerita para que el alumno, su mismo producto, vaya avanzando, vaya procesándolo según los criterios que se le va a explicar. Él, al ver su rúbrica o su lista de cotejo, va a darse cuenta cuáles son los rasgos característicos del producto de calidad que se quiere lograr.
Así el alumno va a ser consciente de cómo va a mejorar para lograr un producto final de calidad. De esta manera, el alumno en su ficha, antes de entregar a la profesora, se está autoevaluando. Está determinando qué es lo que debe corregir. La diferencia entre la lista de cotejo y rúbrica de evaluación es que la lista de cotejo nos va a decir la presencia o ausencia de determinados elementos. En cambio, en la rúbrica nos va a dar de una forma detallada la descripción de cuándo es un producto óptimo, un producto en proceso y un producto que está en inicio. Usted debe elegir, según las necesidades de sus alumnos y las edades, si utiliza la lista de cotejo o la rúbrica. Bien, la retroalimentación debe ser inmediata y positiva. Eso nos hemos repetido durante todo el año. Pero ¿cómo hacemos la retroalimentación virtual? ¿Y cómo voy a hacer la retroalimentación por WhatsApp? Ustedes saben que la retroalimentación involucra diálogos, reflexiones, formulación de preguntas. Es una oportunidad para que el estudiante revise y mejore su producto. En mi caso, ¿cómo empleé la retroalimentación? Por medio de marcas. Estas marcas caracterizaban a los colores que iba a utilizar. Al principio le di la leyenda y luego, con el tiempo, ya ellos ya se hicieron duchos en la materia y ya sabían los colores a qué me refería. Por ejemplo, ponía una marca roja y significaba que debería revisar el uso de los puntos y de las comas. Ponía de repente, resaltaba con amarillo una palabra y esto significaba que el alumno debería revisar los referentes porque estaba repitiendo las palabras. O de repente resaltaba una frase o una oración con naranja y el alumno sabía que esa frase o esa oración no guardaba coherencia con el asunto de ese párrafo. Entonces, tenía que corregirlo. Cuando los alumnos asumen un rol activo y protagónico dentro del campo de la evaluación, tendrán más posibilidades de revisar su tarea. En clase, yo les daba una consigna muy pequeña, que generalmente era la redacción de un párrafo con 4 oraciones. Entonces, ellos iban redactando y yo iba retroalimentando. Y a veces no era necesario que lo hiciera, porque o el otro alumno que veía el error de su compañero, ya de alguna manera le decía, no, observa el uso de los puntos. Y el alumno se daba cuenta, ya profesora, lo vuelvo a mandar, y lo volvía a mandar y se daban cuenta. Entonces, ellos mismos se iban retroalimentando en equipo, ¿no? Se estaban dando cuenta y estaban aprendiendo. Ahora, no todos mandaban sus párrafos, algunos solamente veían los párrafos que habían dicho sus compañeros y hacían preguntas con los párrafos que que iban a hacer más adelante. Ahora, los alumnos son mucho más rápidos que yo, escriben más rápido. Y yo, a pesar que estaba utilizando el WhatsApp web en mi computadora, me demoraba. Y no lograba retroalimentar a todos. Entonces, ¿qué les decía? ¿No? Terminaba la clase y Juan, Rosa, Angie, les envío la retroalimentación por interno. Y también hice un banco de frases que eran cotidianamente que tenía que retroalimentar. Y entonces lo tenía, lo copiaba y lo pegaba para avanzar un poquito más. Ahora, ellos tienen que darse cuenta que se tiene que retroalimentar el borrador para presentar un buen producto final, ¿no? Se debe enfatizar que la evaluación, la calidad, se va a ver al final, con su evidencia, pero el proceso de mejora también tiene que ser valorado por la maestra y sobre todo él le debe dar importancia a ese proceso de escritura. La publicación. En esta etapa virtual nos ha permitido que nosotros podamos digitalizar de una manera más fácil y más accesible todo. Es decir, ha abierto una posibilidad de que los alumnos puedan presentar sus trabajos por podcast, por blogs u otras formas
de hacerlo visible al mundo. O sea, ya no solamente va a presentar al maestro, sino puede darlo a conocer para que otras personas lo puedan leer. Esta fase de publicación crea en los alumnos un interés, pues aumenta su esfuerzo en hacer un mejor producto, que la calidad de su producto, de su texto, de su escrito, sea el ideal para que pueda ser publicado. Inclusive hay alumnos que como que no se atreven mucho a escribir, ellos creen que no pueden, pero al darle esta fortaleza en el proceso de retroalimentación, ir motivándoles a que sigan adelante y luego ver su producto publicado, ellos se motivan, ¿no? Como que le despertamos, su proceso de aprendizaje y descubre que sí, lo puede hacer, lo logró. El año pasado, con quinto año de secundaria, publicamos esta revista virtual que se llama Voces 2020 y compilamos los trabajos de los alumnos. Yo terminé con 26 alumnos, 3 regresaron a sus colegios particulares, uno no concluyó, pero de mis 26 alumnos publicamos sus trabajos. Hicimos una selección de los mejores poemas que habían escrito por motivo de la pandemia. También algo muy interesante fue cuando les mandé a escribir 2 páginas de diario de lo que habían sentido en el momento que estaba y el momento que se inició la pandemia. Textos expositivos sobre la ecología, el medio ambiente, artículos de opinión sobre la desigualdad social, sobre el racismo, infografías, historietas, y entonces hicimos una compilación de todo y lo publicamos, lo compartimos con los padres de familia y con la comunidad educativa. Los padres estaban felices leyendo a sus hijos. La importancia de los elogios. El elogio es una manera de reconocer el trabajo, el comportamiento de un estudiante. Las personas que reciben acertados elogios demuestran mejor predisposición para el trabajo. Nosotros, los maestros, sabemos la importancia de los elogios. Tenemos que elogiar en público su logro personal. A veces decía, excelente, Chiafino. Y él me ponía por interno, gracias, maestra. O era lo contrario. A veces, como era tan rápido, no me percataba que había respondido la otra persona de una manera acertada y me ponían por interno, profesora, yo también dije eso. Entonces, al mismo el elogio, ¿no? Muy bien, no me había dado cuenta, José, felicitaciones. Parece mentira, pero estos elogios son importantes para ellos y hacerlos públicos motivan a que sigan adelante. Pero no solamente tenemos que darnos cuenta de lo que está yendo bien, sino de algo que está pasando. Por ejemplo, tenemos que notar las ausencias. Si tengo un alumno que ha registrado su asistencia al inicio de clase, pero después no ha participado en clase y generalmente participa, interviene, escribe, terminada la clase, yo le preguntaba, ¿qué pasó? ¿No te gustó la clase? Y ahí él me va a contar lo que ha sucedido, lo que está viviendo, lo que le ha pasado. O de repente mi alumno que siempre entra a mis clases, ha pasado 2 semanas y no ha entrado, entonces yo le escribo, te extrañamos, es la segunda semana que no entras. Entonces el alumno te va a responder lo que está pasando y va a decir, ¿no? Se ha dado cuenta que no estoy asistiendo. Entonces se va a sentir valorado, apreciado y va a tratar de ingresar a tu clase y de participar. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Para mí, como maestra, he aprendido a utilizar diversos recursos didácticos virtuales para poder motivar y llegar a mis alumnos con todos estos recursos que nos da el Internet, el medio virtual. También ha sido una oportunidad para darme cuenta que los alumnos necesitan un tratamiento personalizado.
en quinto año, por ejemplo, cuando hacían el artículo de opinión, hay alumnos que ya lo hacían excelente, presentaban su argumento, la razón, su evidencia en forma fabulosa, muy bien. Entonces yo podía exigirle más a él. Entonces le enseñaba cómo citar en APA, le daba su ayuda y él iba avanzando. Pero también había alumnos que de repente no me presentaban una buena razón que defienda su argumento. Pues tenía que retroceder con él para poderle ayudar y nivelarlos a que avance. En cuanto a los estudiantes, el estudiante, en base a esa retroalimentación que hacía en forma grupal en la clase, contrastaba lo que ha logrado y lo que se espera de él. No solamente con sus participaciones, sino con las participaciones de sus compañeros. Ah, debía haberlo hecho así, ya sé que me faltó. Entonces está contrastando y está mejorando. Y además, y lo más importante es que se siente atendido, ¿no? A veces el alumno me decía, el estudiante me decía, profesora, no vio mi trabajo, ¿está mal? No, hijitos, me faltó el tiempo, lo reviso y te lo envío en 5 minutos, en 10 minutos o te envío en la tarde. Y entonces él me dice, ya, gracias, profesora. Y cuando le enviaba, me decía, gracias, profesora, por corregirme, voy a hacerlo de nuevo. Entonces, estos mensajes en esta situación en que estamos viviendo con tanto estrés y con tanta presión, de repente es una forma de llegar al alumno y de contactarme con él mediante ese mensaje, mediante esas palabras, mediante un emoticón, mediante un audio. De repente puedo hacer que el alumno siga avanzando. Muy bien. Profesor Juan. Muy interesante la experiencia que se da a través del uso del WhatsApp. Hay una pregunta que estaba leyendo en el chat y justo estaba abordando la retroalimentación. Hay una pregunta que lo recojo, que dice, ¿cómo se hace una retroalimentación en equipo? ¿Hubo alguna experiencia a un equipo de trabajo? Por equipo, por WhatsApp, no, trabajar redacción no podía. Yo lo hice por Zoom. Formé equipos y trabajé en equipos. Ahora, en cuanto a la retroalimentación grupal, sí se podía hacer, porque al escribir el párrafo el alumno le ponía las marcas y en las marcas si se podía corregir sus compañeros. Habían algo que habían observado, profesora, pero también no está puntuando bien, o sea, no ha puesto el punto bien. Entonces ya ellos mismos se iban retroalimentando, ¿no? O también en el caso del artículo de opinión, cuando me daban párrafos y tenían que hacer el argumento y la razón, y yo le decía, pero ¿estás seguro que la razón defiende ese argumento? Y entonces el otro alumno participaba y decía, profesora, sí, puede ser por tal razón, ¿no? O profesor, por esta evidencia le puede servir. Entonces ellos mismos se iban retroalimentando en grupo. Ahora, por equipo, no lo he hecho por WhatsApp. Ok. De hecho que el WhatsApp están todos presentes, ¿no? Pero creo que también necesita también abrir diálogos más directos, ¿no? Con un equipo de trabajo. Ahora, hasta el año pasado había escuchado que WhatsApp podía abrir hasta 6 o 4 videollamadas al mismo tiempo, ¿no? No sé si sí, se dio esa... Para trabajar expresión oral, el profesor Juan hice videollamadas, pero ahí hay un problema, que algunos alumnos no tenían un celular actualizado y no podían ingresar. Ahí sí. Sí, de hecho que Ahora, sí. yo trabajaba con 120 alumnos de 4 sesiones y por la atención era así, ¿no? Exacto. Bien. Y una pregunta, ¿no? Bueno, ya de mi parte. Con respecto al tema del uso de la tecnología de WhatsApp,
en particular dentro del proceso de la producción de escritura, porque es un proceso didáctico, ¿no? Unos momentos, para decirlo así, le dicen procesos, pero yo he escuchado de otro experto que le llaman momentos, ¿no? El momento de la escritura. El WhatsApp específicamente, ¿en qué parte de estos momentos es más efectivo, para decirlo así? De estos momentos de construir, elaborar la escritura. Claro, Producir. como lo explicaba en la clase, yo aprovechaba el momento para delimitar los criterios y hacer la retroalimentación en forma grupal. En el momento de la planificación, en el momento de la textualización, podríamos empezar en un inicio en el WhatsApp. Para revisar ya el artículo, el cuento completo, ya me lo mandaban como documento y yo se lo enviaba también como documento. Ya, lo hacía de manera asincrónica, para decirlo así. Asincrónica. Claro. La planificación, la textualización en un inicio para explicarles todos los criterios con que se va a evaluar, sí lo podemos hacer por WhatsApp y sí me resultó, sí lo pude lograr. Ok, bien. Entonces pasamos creo que ya está la parte... Sí, quiero terminar diciendo mis reflexiones, sí. Lo que a partir de este año, de esta experiencia del 2020, ¿no? Mi primera reflexión es que el ser humano tiene la disposición de aprender solo lo que le encuentra sentido. Es decir, tú tienes que motivar y tienes que encontrar la utilidad en lo que el alumno va a presentarte para que pueda hacerlo de una manera exitosa. Lo importante no es lo que voy a enseñar, sino lo que ellos puedan aprender. Por ello, los estudiantes deben comprender que equivocarse es parte del aprendizaje. O sea, yo estoy viendo mi estándar, estoy viendo mi competencia, pero mi alumno está muy por debajo de ese estándar que yo quería lograr. Entonces, yo voy a ir avanzando con él poco a poco hasta que logre ese estándar. Pero es un proceso. Entonces, tengo que tener paciencia para hacerlo. Y hay una pedagoga canadiense que me gusta leerla, cubana, que dice que los profesores que uno nunca olvida son aquellos que alguna vez nos hicieron sentir que teníamos potencial y nos apoyaron. Y esa experiencia ha sido este año, ¿no? Tantos alumnos que empezaron diciéndome, no, profesora, no me gusta escribir, ¿cómo lo hago? Ay, profe, qué aburrido, ay, otra vez hacerlo. Al final me decían, profesora, ¿puedo mandarlo otra vez? Por favor, otra vez ya. Y esa motivación para escribir, y no era por la nota, porque sabían que yo no les estaba poniendo nota, estábamos calificando, estamos evaluando las rúbricas, ¿no? Y entonces ellos querían aprender, porque sabían que el otro año iban a ir a la universidad y iban a tener que redactar. Gracias, Juan. En verdad ha sido un placer haber escuchado tu experiencia y para las personas que están conectadas, tienes también, creo que al principio habíamos reseñado algunas propuestas que están en YouTube, ¿no? Perdón, no te entendí, profesor Juan. No, algunas propuestas están en YouTube, digo. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, esta experiencia lo he realizado este año, pero yo tengo mi canal YouTube donde he subido muchas experiencias que he trabajado con mis alumnos, ¿no? Yo trabajo mucho, como sabes tú, Juan, con la expresión oral. Y claro. Hemos hecho teatro, hemos hecho monólogos, hemos hecho cuentacuentos, y todas las experiencias lo subo a mi canal YouTube. Entonces ahí, para las personas que quieran buscarte, escribimos Nelly Jiménez. Y no, de repente escriben sale... Necajito. Son mis iniciales, Necajito. Sí. Yo lo puedo mandar por mensaje bien. Luego. Ya, no hay problema. Claro, no hay problema. Ya. Bien. Entonces, para finalizar, esta experiencia que tiene que ver con el uso del WhatsApp para desarrollar la competencia escrita, desarrollado por Nelly Jiménez, y será para otra oportunidad con ella. Muchísimas gracias, Nelly.
y hasta pronto. Gracias a ti, Juan. Gracias a Tander. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Miss Nelly. Nuevamente aquí agradecidos de poder contar con usted y de hecho nos vemos ahora dentro de poco para la siguiente ponencia. Estimada Nelly, estamos en contacto. Buenas tardes.